Que Dios los bendiga. Seguimos entonces con este apasionante libro de Apocalipsis, compartiendo cada semana. Hoy nos toca hablar acerca del capítulo 2 de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna y de la iglesia de Pérgamo. Vamos a estar compartiendo estos versículos bíblicos del capítulo 2, donde comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Comienza precisamente relatando aquí la Escritura que el mismo Señor tiene en su mano derecha a los ángeles de esa iglesia, a los pastores. Esto nos indica, como hablamos la semana pasada, que las cartas son dirigidas no a un ángel que anda por los cielos, sino que esa palabra ángel es referida al pastor, al mensajero, al que fue puesto por Dios en esa congregación. Y dice que el Señor lo tiene en su diestra, indicando que lo que hable ese pastor en la voluntad de Dios es porque Jesucristo precisamente es el que le está inspirando, ya que la iglesia no es de los hombres, sino del mismo Señor Jesucristo. ¿Qué más nos dice? En el verso 1, sigue diciendo sobre los 7 candeleros de oro que Él se pasea. Dijimos que los candeleros son las iglesias del Señor. El Señor Jesucristo es el que se pasea por su iglesia, aquí en Argentina, en China, en Norteamérica, donde sea. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Cristo resucitó, está a la diestra de Dios, pero Él dijo: no los dejaré solos, les enviaré el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, allí está también nuestro Señor Jesucristo. El verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, primeramente quiero decirle que esta carta dirigida a esta iglesia de Asia, allí en la ciudad de Éfeso. Esta iglesia que estaba allí fue fundada por el apóstol San Pablo en el año aproximadamente 52. Y allí luego estuvo el apóstol San Juan también pastoreando esta iglesia. Y en esa iglesia, cuando reciben esta carta, comienza el Señor a decirles las virtudes que tiene, buenas obras, mucho trabajo, paciencia, no podía soportar a los malos, había encontrado personas que decían que eran apóstoles pero en realidad no lo eran. Era una iglesia pujante que servía al Señor y que demostraba realmente su fe. Pero había cometido un error que se lo marca después en el verso 4, que le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué dejó ese primer amor? Porque habían entrado allí en la iglesia distintas personas que confesaban ser realmente siervos de Dios, hombres de Dios, apóstoles del Señor, pero que en realidad no lo eran. Y comenzaron a producir un malestar, división y distintos problemas allí dentro. Esto lo que produjo en ellos fue un debilitamiento en la fe y la pérdida del primer amor. Cuando la Biblia nos dice que debemos amar a nuestro Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu y con todo nuestro ser, porque ese es el primer y gran mandamiento. Ellos habían comenzado bien, pero debido a los malos ejemplos y al permitir a distintas personas que enseñen cosas que Dios no había mandado, se dieron cuenta, pero ya era tarde, ya hacía mucho tiempo que estaban ahí dentro y les produjo realmente amargura. Hoy también está pasando lo mismo, quizás cuando oís de un mal testimonio de alguna persona que se consideraba un líder religioso, un líder que llevaba al pueblo para que conozcan a Dios, y de repente comete ciertos errores y la gente comienza a dolerle el corazón, a renegar a veces de la fe y aún apartarse o no creer en Dios. Bueno, estas cartas son cartas de advertencia para los cristianos, ya que es muy común a veces que pasen estas cosas donde mucha gente se puede equivocar. Pero lo importante es que no te equivoques vos, que no le erres vos
y que pongas tu mirada no en los hombres, sino en el Señor Jesucristo. También debemos decir que los que enseñan la palabra de Dios, que los que están liderando grupos de personas, enseñando algo tan sublime como es la fe, deberían dar primeramente el ejemplo, ya que no se puede hablar y no vivir lo que la Biblia de Dios nos enseña. Primeramente debemos vivirlo nosotros para poder compartirlo con otros. Eso no pasó en Éfeso y se produjo ese dolor tan grande que trajo amargura, y esa amargura les enfrió el amor. Lo importante es que no se enfríe el amor tampoco en vos y que sigas creyendo en Jesucristo. Si alguien te dañó, si alguien hizo cosas que vos te diste cuenta que estaban mal, bueno, el Señor no tiene nada que ver. Dios le dio libertad al ser humano y cada uno puede decidir. Nadie está obligado a hacer la voluntad de Dios o a pecar. Es una decisión voluntaria de cada uno. Lo que sí debo decir es que nadie puede vivir una vida agradable a Dios si no tiene a Cristo, si no está lleno del Espíritu Santo, porque es por medio de la gracia de Dios, ya que somos una raza caída y sin el favor de Dios no podemos vivir una vida victoriosa. El verso 2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Y el verso 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. También el Señor le muestra allí las virtudes, ¿no?, primeramente que tiene la iglesia, y después le exhorta en ese debilitamiento acerca del amor. No podemos perder el amor, ya que el amor es lo más importante que puede tener un cristiano. Dios es amor, y el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo realmente por amor a Dios. El verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Yo quiero decirles que antes que venga el juicio de Dios sobre las personas, Jesús siempre da una palabra de advertencia. Le pide a esta iglesia de Éfeso que se arrepienta. Tiene un tiempo para arrepentirse, para meditar, para ser restaurado. Pero si no quiere cambiar, entonces será realmente reprendida por el mismo Señor. Yo quiero decir que también lo que está escrito aquí en esta iglesia de Éfeso, como en las demás iglesias, es también para cada uno de nosotros en estos tiempos, ya que estas 7 iglesias que están aquí mencionadas, vamos a aprender de las virtudes que tenían ellos y también nos vamos a sentir identificados, y también de los errores y pecados que tenían ellos, para que nosotros no los cometamos, o si los cometimos, que podamos arrepentirnos a tiempo. Dios nos da un tiempo para poder cambiar, porque Dios es bueno, Dios desea nuestro bien, y si nos estás mirando es porque realmente Dios quiere que te acerques a Él, porque Él sabe que sin Él no podés hacer absolutamente nada, y Dios te ama, Dios te quiere realmente ayudar. En el verso 6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, ¿cuáles eran las obras de los nicolaitas? Ellos decían así, que la iglesia debería estar constituida por distintos escalafones o por castas, o sea que algunos iban a ocupar un lugar mejor que el otro, un lugar más alto que otro, y eso va lógicamente contra la voluntad de Dios. Hoy es muy común ver en religiones, bueno, que si lo dijo fulano de tal, que es el líder de esa religión, ocupa un lugar importante, es palabra santa. Cuando la palabra santa, la única, es la palabra de Dios, porque las palabras de los hombres tienen autoridad cuando repiten las palabras de Dios, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero esta palabra no pasará. Pero todos los hombres son falibles, fallan. El único infalible es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice en la Escritura? Pero tienes esto, bueno, aborrece las obras de los nicolaitas. También ellos creían, los nicolaitas, esta obra que Dios aborrecía, esta creencia, esa filosofía que había entrado en la iglesia, de creer que dentro de cada persona había 2 personalidades, donde una, en el momento que uno muere, iba a quedar todo allí y no habría ningún problema. En este caso ellos dividían el cuerpo y el alma, o sea que
Si el cuerpo pecaba, ¿no?, en distintos y diversos pecados, no habría problema, porque lo importante era el alma, y el alma era lo que se iba a salvar. Pero es una doctrina que el mismo Señor dice: aborrezco, porque lo que pide Dios es santidad, tanto en el cuerpo como en el alma y también como en el espíritu, conforme a las cartas que escribe Pablo a los tesalonicenses, allí en el capítulo 5, verso 23 aproximadamente. Allí está esa palabra de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y no podemos esconder esa santidad, se tiene que ver, tiene que tener una conducta de vida, igual que la tuvo nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, pero Él no pecó. ¿Qué más dice este libro apasionante Apocalipsis? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese, el que tiene oído para oír. Todos los que me están escuchando ahora tienen oídos para oír. O sea que esta palabra es para todo aquel que puede oír. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Recuerdan que el paraíso estaba allí donde estaba Adán, el huerto del Edén, pero cuando él peca, el Señor lo quita de allí, porque allí había un árbol que era el árbol de la vida? Y dijo Dios: bueno, de sacarlo de allí, no sea que Adán y Eva coman en pecado y vivan eternamente. Un día, a los que vencen en la fe, se nos dará en el cielo de comer de ese fruto, de este árbol de la vida, y también estaremos viviendo eternamente con nuestro Dios. La segunda iglesia que habla aquí es la iglesia de Esmirna. Esmirna en griego quiere decir mirra, o sea que da precisamente a entender con lo que le sucede a esta iglesia. Mirra es simbolismo de sufrimiento. Esta iglesia de Esmirna fue la iglesia que fue perseguida en los primeros siglos, donde muchos de nuestros hermanos fueron muertos por causa de Jesucristo. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién fue el que estuvo muerto y vivió? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta era una iglesia materialmente pobre, pero entre paréntesis dice: pero eres rica. ¿Por qué? Porque tenía una riqueza espiritual. Era una iglesia que avanzaba en la fe a pesar de las tribulaciones y de la pobreza. Pero el Señor dice: yo veo tus obras. El Señor nos ve. Nada queda escondido ante los ojos de nuestro Dios. Dice: y también la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino pueblo del mismo diablo. ¿Cuánta gente profesa tener fe en Dios, pero sus hechos contradicen precisamente sus palabras? No están sirviendo a Dios, sino al mismo diablo. Cristo dijo: mira bien, tú que te dices cristiano, mira bien, que tu luz no sea tinieblas. ¿Qué más dice? No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que Dios le pedía a esta iglesia que siga siendo fiel. El apóstol Pablo nos indica también que él había peleado la buena batalla de la fe, por lo tanto le esperaba la corona de vida. Estos mártires que entregaron la vida por Jesús, se le ha entregado una corona de vida. Cada persona, conforme a las obras que haga en la fe en nuestro Señor Jesucristo, lógicamente, recibirá un día la recompensa, porque viene el Señor y su recompensa viene con Él. El tiempo de la venida del Señor está cerca. Mirá qué bendición poder escuchar Apocalipsis por medio también de la televisión. Él les alerta que iban a meter a algunos presos, el mismo diablo. En ese tiempo estaba el emperador Diocleciano, que mantuvo una persecución cruel contra la iglesia del Señor durante 10 años. Y esta iglesia permaneció firme, aunque muchos de ellos entregaron su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte, dice, y te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Cuántos saben que
hay una muerte segunda, no se termina cuando uno muere aquí en la tierra. Un día ese cuerpo será resucitado y si no está escrito en el libro de la vida eterna, será echado al lago de fuego y azufre conforme a la Escritura. Es la muerte segunda. O sea que hay que morirse, pero antes tener a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. La muerte no tiene ninguna clase de poder, por eso este camino de fe es tan glorioso, donde ninguna religión, ninguna filosofía te lo puede dar. Nadie se atrevió a decir que era el Hijo de Dios, pero Jesús sí, porque Él era y es el Hijo del Dios viviente. La iglesia de Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora se presenta con la espada aguda de 2 filos. Con esa misma espada es con la que herirá un día el Señor a las naciones, cuando venga en su gloria a restaurar este mundo que los mismos hombres hemos hecho pedazos. El Señor un día reinará y peleará contra sus mismos enemigos, pero establecerá su reino milenial, y dice la Escritura que los que creen en el Señor reinarán un día con Él por esos 1000 años también en la tierra. Dice, moras en donde está el mismo trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo era muy conocida esa ciudad, ya que tenía una biblioteca con 200.000 pergaminos. Ellos precisamente eran especialistas en armar todo este tema de libros, en aquel tiempo pergaminos, de ahí el nombre Pérgamo. Y nos dice la Escritura que moraba esa iglesia en el mismo trono de Satanás, en esa ciudad gobernaba Satanás. Dice, pero no has negado mi nombre, ni la fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este testigo Antipas había sido muerto, encerrado allí en un buey de bronce y prendido fuego. ¿Por qué? Por predicar la verdad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la iglesia de Pérgamo era el tiempo, la era de donde surgió este emperador Constantino, que hizo esa unión entre la iglesia y el Estado. Y Roma, precisamente los romanos, indicaban lo que tenían que decir los cristianos, cómo tenían que predicar. Pero Antipas se mantuvo fiel y dio la vida por causa de Jesucristo. Ahora ya no está más el trono de Satanás en Pérgamo, sino que se ha mudado. Pueden leer Apocalipsis 17 y encontrarán allí la ciudad donde está el mismo trono de Satanás, y es Roma precisamente, conforme a las Escrituras y conforme al capítulo 17 y 18 de la Biblia. Ahora, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El Señor estaba en contra de la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? El profetizar por lucro. Era un profeta allí en el Antiguo Testamento que por lucro, por riqueza, por un beneficio personal, profetizaba. Usaba las cosas de Dios para un beneficio propio. Eso aborrece precisamente el Señor. ¿Cuántos hoy son mercaderes de la fe, que venden la palabra del Señor? No es así. Gratuitamente lo hemos recibido y gratuitamente también lo publicamos y lo predicamos. La doctrina de Balaam, y también dice el pecado de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Todo lo que se hace sin adoración al Padre, al Dios Todopoderoso, sin adoración al Hijo, que es precisamente Jesucristo, y sin la guía del Espíritu Santo, según la Escritura, es idolatría. Usted puede leer toda la Biblia, léala toda, sobre todo el Nuevo Testamento, y encontrará en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, que todo está reflejado a adorar a un solo Dios y a su Hijo Jesucristo. No hay otro. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra de Dios. El que sale de ahí, Dios lo ve como idólatra. Y Dios está en contra de todo eso. Y también a cometer fornicación. El pecado de fornicación es abominable delante de Dios. Pero ellos decían, bueno, tenían también la obra de los nicolaitas, que decían, bueno, pecar, no hay problema, total el alma es la que se salva. Eso es una hipocresía. Debemos vivir una vida agradable al Señor y se puede con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿qué más dice la Escritura?
Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, lo que les acabé de explicar. Por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa espada de doble filo, la palabra de Dios. Cuando vos lees la Biblia, es la espada del Espíritu, te confronta, te hace ver en qué estás equivocado, te das cuenta que a veces adoramos cosas que no pertenecen a Dios, que hacemos cosas que son abominación delante del Señor, pero viene la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el rey David. Eso dice la palabra del Señor. La luz de Cristo es la que puede iluminar todo tu corazón, el verbo hecho carne. La palabra de Dios es el mismo Cristo que entra dentro tuyo, es tu alimento espiritual donde podés recibir la fortaleza, la luz y la bendición. Arrepiéntete, dice. Hay perdón de Dios para todos aquellos que se han equivocado. Hace 23 años recibí al Señor, reconocí mis pecados, estaba en una religión que era idólatra. Me arrepentí, Dios cambió mi vida. Amamos a todas las personas de todas las religiones. Pero quiero decirte que en el Señor Jesucristo está la salida, está la solución, está la vida eterna. Y no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Eso dice la Escritura, eso dice la palabra del Señor. Dice también, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En aquellos tiempos, cuando hacían algún banquete, se los invitaba dándole una piedrecita que en el momento de la invitación se partía y en una parte estaba el nombre del invitado y en la otra parte del anfitrión. Entonces, cuando venía a la fiesta tenía que presentar esa piedrecita y justamente coincidía y podían ingresar allí a la fiesta. Bueno, dice que el Señor nos ha dado también un nombre nuevo a cada uno de nosotros. Nos ha cambiado el nombre, así como ya hubo un adelanto en Abraham, que le cambió el nombre a Abraham. Abraham quiere decir padre enaltecido, y Abraham padre de multitudes. O a Jacob se lo cambia por Israel. Jacob quiere decir usurpador, e Israel príncipe con Dios, o el que peleó con Dios y venció. Y también en el cielo nos darán un nombre nuevo, un nombre de victoria. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo del Señor, donde verdaderamente tendremos entrada allí en los cielos. Así como en la antigüedad se partía esa piedrecita, yo quiero decir que mi corazón, como el corazón de muchos cristianos, fue partido cuando recibimos a Jesucristo, nos quebrantó, lloramos en su presencia, le recibimos, y un día también veremos al Señor Jesús, al que su cuerpo fue partido por nuestros pecados, fue molido por nosotros, y entraremos con una gran puerta que se abra al reino de los cielos. Se me está yendo el tiempo, quiero invitarte a que recibas a este gran Señor y Salvador. Estamos ya terminando el capítulo 2, hablando de las cosas que son. Recordad que el Apocalipsis está dividido en 3, las cosas que vio Juan, las cosas que son y las cosas que vendrán. Después del capítulo 4 hablaremos de los juicios que caerán sobre la tierra en el momento que la iglesia sea quitada. Todavía la iglesia está, la iglesia verdadera, pero vienen días donde la iglesia no estará y tenés que saber las cosas que van a pasar. Por si te quedás, para estar advertido. Y si querés irte con el Señor, para tener el entendimiento, porque estás a tiempo. Porque aquí un poquito y el que ha de venir vendrá, dice la Escritura. Quiero terminar con una oración por tu vida, para que seas bendecido vos y toda tu familia. No te dejes engañar. Mis palabras son la verdad, dijo Jesús, y la verdad los hará libres. ¿Querés recibir ahí a Jesús? Decí conmigo, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que limpies toda mi vida y perdones mis pecados. Yo te necesito, Señor. Haz un milagro en mi vida y también en mi familia. Amén. Dios ha sido bueno con cada uno
de aquellos que le han recibido. De todos modos, Él dio la vida para que vos tengas vida eterna y vida abundante. Que Dios te bendiga mucho y confía en el Señor, porque nadie te ama como Él. Y lee la Biblia. La semana que viene, el capítulo 3. Terminaremos el 2 y seguiremos con el 3 de Apocalipsis. Que Dios te bendiga. Todo ojo verá en el cielo tu poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo